Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en D2 como todos los domingos. Bueno, una semana nuevamente cargada con muchas noticias en todos los órdenes, tanto nacional, provincial y municipal, y hoy tenemos una mesa bastante superpoblada de invitados, pero para tratar temas muy interesantes. Ya los presentamos, pero voy a saludar a mi compañero Jorge. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo les va a todos? Así es, venimos de una semana movida, como lo decís vos, con el primer paro nacional que se hace contra el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, y también creo que no hubo otro paro nacional durante el mandato del presidente Néstor Kirchner. Este motivo, luego política provincial también. En el primer bloque vamos a hablar de política nacional, en el segundo bloque de política provincial y política municipal, porque la verdad que sobre todo los cuerpos legislativos provinciales y municipales vienen marcando la agenda. Por ese motivo tenemos hoy, vamos a empezar con las damas, 4 invitados muy importantes. Le tenemos a la concejal Silvina Vilés, la diputada Liliana Mazzone, el presidente del Consejo Deliberante Tomás Rodríguez y el diputado de Memoria y Movilización Pablo Biel. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, me parece que lo que se impone es el tema de la semana, que fue el tema de Moyano, este paro que encaró y esta especie de disquisición, a ver, ustedes si coinciden con las definiciones, por un lado, quienes no estaban de acuerdo con el paro, que lo calificaron de extorsionador, después sobre también con la cantidad de gente que convocó, claro, si fue así, si no fue así, ¿qué análisis hacen? Básicamente se dijo desde el gobierno nacional que el paro había sido un fracaso. Claro. Que el paro había sido un fracaso, que la plaza estaba vacía, incluso desde Telam se dijo que había 20.000, 25.000 personas, y desde camioneros, en el mismo palco donde hablábamos ya, ¿no?, el locutor decía 120.000, digamos, la cifra, hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Mire, yo creo que la pelea política del moyanismo con el kirchnerismo es una cosa, pero algunos de los reclamos laborales y sociales eran justos. Me parece que el tema del impuesto a las ganancias en los salarios es un tema muy grave, muy serio. No debe estar el salario gravado por un impuesto cuando la renta financiera no está gravada. ¿Qué quiero decir con esto? Es que aquellos que ganan más de 5.000 pesos ya empiezan a pagar impuestos a las ganancias, y esto no es justo cuando la canasta básica es superior a los 7.000. A partir de este momento, lo que se discuta como derecho del trabajador está correcto. Si vamos a politizar esto para un problema entre el aliado moyanista y el gobierno kirchnerista, el pueblo no puede ser rehén. Lo que sí permitió este paro es que en todo el país se manifieste la gente en contra de una política económica. Yo no creo que sea tanto en contra de la presidenta. Se está llevando adelante una política económica que nos está llevando a chocar contra la pared, no en esto solamente, sino no hablamos de salario, estamos hablando de no conseguir medicamentos, de tener frenada la importación, que nos cierran fuentes de trabajo, que Renault está despidiendo empleados, que los frigoríficos que se cierran, empresas. No, creo que esto es lo que el gobierno nacional va a tener que acordar. ¿Cuánta gente hubo en la plaza? No todos sabemos el manejo de medios que se está haciendo en esta era kirchnerista. Yo anoche en un programa dije, quiero hacer una gran diferencia. Una cosa es el gobierno de Néstor Kirchner, otra cosa es el gobierno de la presidenta. ¿Están manejados los medios? Lo interrumpo, pero me parece que el Turi Rodríguez le hace caras mientras usted habla, me parece que no, porque me da gracia, cuando estaba Kirchner le pegaban a Kirchner, ahora que Kirchner está muerto. No se preocupe. Claro, cuando está muerto Kirchner, ahora está bien Kirchner. Disculpe, a lo mejor no conoce la trayectoria, pero somos muy pocas las personas que acompañamos a Kirchner desde la primera hora. La presidenta es la continuación del presidente. Pero la presidenta ha llevado adelante. Aparte primero las damas. Esta manera de conducir el país, que dicen no es River y Boca, y plantea River y Boca, kirchneristas y antikirchneristas. Volvemos a reeditar. Todo el tiempo la presidenta habla de la unidad nacional, pero no la practica. ¿Cómo que no la practica? Cuando ella habla en cadena nacional, cuando está hablando Moyano en un acto que es popular, un reclamo justo, el derecho de huelga, no justo, no justo. Bueno, pero ese sector también tenía que ser escuchado, y ella nos manda a la cadena nacional.
No he conocido un presidente que use tanto la cadena nacional tenemos diferencias políticas sin ningún lugar a duda, compañera diputada. Yo no comparto, pero no comparto su análisis porque nosotros entendemos de otra manera. El 19% de los trabajadores son los que se le descuenta. Es una mentira. Y eso le mintieron a la presidenta y usted miente con la presidenta. Bueno, pero usted ya está entrando en otro terreno, ya me está tratando de mentiroso. Pero a la pobre le llevan el diario de a la presidenta. Si usted se aprovecha porque es mujer. Pero yo celebro, si me permiten, sí, por favor, yo lo que celebro, y me parece que es algo extraordinario, que este gobierno haya permitido desde el 2003 hasta la fecha, desde Néstor hasta Cristina, que se hayan expresado y se hayan movilizado, porque se habla que nunca hubo un paro contra el gobierno, pero hubo movilizaciones contra el gobierno de diferentes matices, no nos olvidemos de la 125 del 2008, y que se haya expresado también este paro del sindicato de camioneros los otros días, reclamando algunas cosas. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Yo soy un hombre que comparte el proyecto y el modelo que encabeza la compañera Cristina Fernández. Con respecto a lo de la cadena de Radio Nacional, si hacemos un poco de historia hacia atrás, vamos a ver cómo se usaba la cadena nacional. Y este tema del manejo de los medios, me parecería como que el gobierno nacional maneja Clarín, La Nación. Digamos, esto me parece, me hace un poco de ruido. Yo no comparto, creo que hay en el gobierno de Néstor, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo lo que creo que las discusiones se tienen que saldar, este gobierno como ninguno, recuperó para las organizaciones gremiales las discusiones paritarias, nadie va a discutir ni va a poner en duda la lucha de los 90 contra las privatizaciones del MTA, donde estaba Hugo Moyano, pero el MTA no acompañó esta medida en los otros días. Entonces yo creo que acá se tiene que dar un debate, el tema del impuesto a las ganancias, el tema de las asignaciones familiares, y hay un Consejo Económico Social donde después que se cierren las discusiones paritarias va a tratar este tema como se trata todos los años. Moyano iba y hacía los anuncios con la presidenta y con Néstor. Y le agradecía. Y yo creo que acá el marco se da en una discusión que tiene que ver con las próximas elecciones de la CGT, y me parece que el eje es ese. Y para terminar de cerrar, lo importante y lo contundente de esto que se hizo el paro, que no se produjeron incidentes, esto es muy importante. Creo que Camionero demostró que tiene un poder importante de movilización. Negar esto sería, o sea, yo no me voy a poner a discutir cifras, si son pocas y son muchas, pero quiero ratificar que este gobierno nacional está en el rumbo correcto, que la compañera Cristina Fernández es realmente un cuadro notable como los que no hay, y ojalá siga utilizando la cadena nacional para seguir haciendo anuncios que tienen que ver con mejorar cada día la situación del país, sin que perdamos de vista el contexto internacional, lo que está pasando en Europa, porque si no estaríamos viviendo en una burbuja, lo que pasó en Paraguay. Me acabo de enterar que creo que han suspendido en el Mercosur y en el UNASUR a Paraguay hasta que se normalice la situación. Casualmente, cuando sucede este hecho en Paraguay, se inaugura la embajada de Inglaterra y los representantes del Partido Colorado celebran esto. Creo que tenemos que estar preocupados por cosas que pueden pasar en Latinoamérica que son mucho más profundas. Usted, concejal Rodríguez, ¿qué opinión tiene? Porque me imagino que usted marcó desde el inicio del mandato de la presidenta se siente representado por el modelo de la presidenta, por el proyecto nacional de la presidenta. Absolutamente, me siento absolutamente representado. Creo que es lo mejor que nos está pasando a los argentinos. Si usted hace un análisis de lo que ocurre en Latinoamérica, tenemos los sueldos más altos de toda Latinoamérica, la canasta familiar es la más baja de toda Latinoamérica,
el 19% de los trabajadores son los que se afectarían en cuanto a este tema del impuesto a las ganancias. Si totalizamos la totalidad de trabajadores, tanto negros como en blanco, sería el 10%, y si tenemos en cuenta todo lo que son mayores de 18 años, vendría a ser el 5% que realmente estaría aportando. Yo me acuerdo que en algún momento se discutía el salario, se discutía la posibilidad del trabajo. Hoy se está discutiendo el impuesto a la ganancia, eso no podemos perder de vista, más allá que en algunos casos puntualmente puedan tener razón algunos trabajadores con respecto a este aumento en el impuesto a las ganancias. Pero convengamos que estamos en una discusión diferente. A veces nosotros tenemos una memoria muy frágil porque nos olvidamos de dónde venimos. Esto es importante siempre, saber de dónde venimos para que tengamos firmes los pies y saber hacia dónde vamos. Yo creo que la representación política y económica dentro del país y teniendo, como dice el compañero, el contexto nacional e internacional, lo que está ocurriendo, la verdad que estamos bastante bien en función de lo que viene ocurriendo en el mundo. Así que incluso muchos países del mundo que vienen con problemas graves económicamente están tratando de imitar este modelo económico porque la verdad que nos trajo muchas satisfacciones. Hay que corregir un montón de cosas, o sea, nosotros somos conscientes de que hay un montón de cosas que corregir, pero también seamos conscientes de que hay muchísimas que se han resuelto y que se vienen corrigiendo. El tema de la indigencia, acá teníamos casi el 27% bajo la línea de pobreza, hoy hay un 7,5%, estos son datos de la realidad, no son datos de la imaginación. Yo entiendo de que haya gente que tenga intereses políticos diferentes, es totalmente comprensible. Además, creo que es sana la discusión y el debate, por eso nosotros somos conscientes en el Consejo. Venimos de un Consejo Deliberante, somos 21 concejales y hay 11 bloques. Imagínense si no estamos acostumbrados al debate y a las diferencias, y eso enriquece sin ningún lugar a dudas, así que no le tengamos miedo al debate. Yo creo que es hermosísimo lo que nos está pasando en la Argentina. Hace mucho tiempo que yo incluso creía no vivir nunca las cuestiones que se debaten en este momento en el país y que la verdad que me llena de orgullo pertenecer a este gobierno, ¿no? Perdón, yo quiero hacer una sola aclaración. Cuando nos convencemos de nuestras propias mentiras, podemos dar discursos que son absoluta y totalmente falsos. Hay muchas cosas que podemos reconocer muy buenas de este gobierno, pero manifestar que tenemos el 7% de la gente bajo la línea de pobreza es desconocer lo que pasa en este país. Entonces, si vamos a armar un discurso que va a ser creído, que es lo que me parece que le está pasando a nuestra querida presidenta, lamento cuando usa la cadena nacional para decir que le va a financiar aéreos a los jubilados y no les devuelve el 82% móvil, y que me digan que ese salario es digno, el de un jubilado al que no le dan el 82% móvil y le gastamos su dinero y le decimos y anunciamos vamos a financiarles aéreos y el 30% de descuento en Aerolínea Argentina y no se pueden pagar los medicamentos. Yo pido un poco de respeto, un poco de respeto. El respeto se tiene que dar, yo creo, en el disenso, pero con un poco no la descalificación personal. Hay que tener idea. Sí, por favor, a la concejal, perdón. Una cosa muy pequeña. Yo creo, y queda para el debate, que la doctora, que realmente yo admiro la preparación que tiene, pues la conozco de mucho tiempo, sabe que el 82% móvil no es viable en este momento y es imposible. ¿Y la vivienda sí? Lo que sí digo, sabes muy bien, Liliana, que la Administración Nacional se nutre de diferentes impuestos. Pero estamos sacándole a los jubilados para hacer las viviendas. Que hay 6 millones de jubilados, que hay una reserva muy importante, que hay un reajuste de 2 años como nunca existió en la Argentina, de 2 veces al año para los jubilados. Entonces, y que la relación para que pudiera existir el 82% móvil, que entre paréntesis no existe en ningún lugar del mundo, que esto también hay que decirlo, porque si no estamos hablando de cosas que no existen, tiene que haber una relación de por lo menos 5 activos por jubilado. Cuando lleguemos y sigamos avanzando con el tema del trabajo en blanco, del trabajo no registrado, para luchar sobre todo en provincias como el NOA y el NEA, donde sabemos que el trabajo esclavo, el trabajo no registrado, la trata de personas es muy grande, y tenemos que profundizar esto en el trabajo agrario, con el nuevo estatuto del peón rural, que también ha sido aprobado por el Congreso Nacional a instancia de la compañía presidenta. A mí me parece que vamos a poder discutir
el tema de los cuidados, pero lo que se ha avanzado en materia previsional es extraordinario. No negamos. Aparte, pensemos una cosa, viviendas, nuevos 200.000 puestos de trabajo, más aporte, más trabajo registrado, más posibilidades para los pasivos y para los que van a ser pasivos o los que seremos en poco tiempo más. Bueno, ¿querés escuchar a la doctora Belén? Sí, perdón, perdón, doctora. Ligada al gremio de camioneros, sí. Salta, ¿no? No, en realidad yo acá no voy a defender ni a Moyano ni a no Moyano, yo acá voy a defender la postura de los trabajadores. O sea, en esa plaza no solo hubo camioneros, y aunque haya habido un solo trabajador que no haya sido camionero, ese trabajador me merece su respeto. Entonces creo que es un derecho constitucional el derecho a huelga y por lo tanto apoyo esta movilización. Sí. Cada uno, el que vio que veía sus derechos vulnerados o que la presidenta o desde la nación no se daba una respuesta a su reclamo, acudió a esa movilización. El que creía que podía reclamar de otra manera, no acudió a la movilización e hicieron manifestaciones. Entonces, mi respeto va para los que hicieron la movilización como para los que no lo hicieron. Coincido en el tema de que el impuesto a las ganancias tiene que modificarse y a mí realmente, en disidencia con mi compañero, me preocupa que sea un 5% nada más, porque eso implica que muy poca gente está llegando a ganar 5.000 pesos o 8.000 pesos. No es entonces, eso me preocupa. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que cuando se implementa este famoso impuesto a las ganancias, en el año 2001, en la época de la Rúa, con la famosa tablita de Machinea. En esa época el impuesto a las ganancias se aplicaba a aquellas personas que ganaban 9 veces un salario mínimo vital y móvil. Hoy ese impuesto a las ganancias se aplica a aquellas personas que ganan 2 veces y medias un salario mínimo y vital móvil. ¿Qué nos marca esto? Que hubo una inflación y que los salarios no subieron de acuerdo a esta inflación. Que necesitamos recaudar es cierto, se necesita recaudar para cubrir distintas áreas de... ¿No estaría marcando, disculpe ahí yo le hago una interrupción, eso que en el 2001, cuando usted nos dice que eran 9 veces los salarios estaban muy deprimidos y ahora, como dice el concejal Rodríguez, los salarios están muy altos? Lo que pasa es que de la información que da la DGI, ellos manifiestan que la inflación ha subido en casi un 400% desde el 2001 hasta ahora. En cambio, el aumento de los sueldos se dio en un 238%. O sea que hay una diferencia, un desfasaje muy entre importante, inflación y salario. Yo también había pensado lo que vos decías, Jorge. Pero por otro lado también, en la época neoliberal, se produce un gran agujero fiscal porque deja de haber un aporte patronal entre el 30 y el 80%. Entonces, ¿cómo llenamos este agujero fiscal? Sangremos a los trabajadores. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es apuntar a la evasión impositiva, al trabajo en negro y, sobre todo, creo que hay que apuntar al sector empresario. ¿Por qué? Porque al trabajador se le descuenta directamente de su recibo de sueldo. Esto es lo que gano, esto es lo que me descuentan. En cambio, el empresario hace una declaración, él autodeclara lo que gana. ¿Y quién le controla eso? Y la renta financiera, perdón, porque en esto le voy a decir, si yo tengo 3 millones de dólares, como declaró la presidenta que tiene a plazo fijo, no tiene impuesto a la renta financiera. Entonces, ¿por qué el trabajador que sí aporta y cuando el AFIP sale a hacer sus investigaciones, persigue a los políticos que no opinan de acuerdo a quienes están en el gobierno de turno, pero no va contra la gente que tiene que ir? Estamos cansados de recibir en el estudio jurídico. ¿Usted cree que hay una persecución a la oposición? En el caso mío la hubo, y en el caso de Olmedo también. Tuvimos inspecciones inmediatamente cuando estábamos en plena campaña. Y el tema es el siguiente: nunca van al kiosquero, van al almacenero, van al tipo laburante y no van a las grandes empresas. Bueno, yo en ese sentido, yo quiero plantear, ustedes saben que antes de asumir en la legislatura, desde el año 2003, fui funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación. Mi primera etapa fue en el Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Personalmente, yo hice inspecciones y verificaciones en las fincas tabacaleras, en los bananales, en el citrus, en los cruces de camino, cuando se hacía el control de camiones. Y creo, pues hablan del 2001 y hablan de la relación con el salario mínimo vital y móvil. Yo recuerdo cuando vino la crisis del 20 de diciembre, y después, para poder paliar eso,
después de haber hecho el tema del corralito y el corralón, y se contuvo a 2,5 millones de personas con los planes jefe y jefa de hogar, que eran 150 pesos por mes, que eso era casi más de la mitad de lo que era el salario mínimo vital y móvil, que eran 280 pesos. Por eso digo, no perdamos de perspectiva en el tiempo y veamos hacia adelante y veamos, por ejemplo, un gremio como la Unión Obrera Metalúrgica tenía 50.000 trabajadores, tiene 250.000. Ni hablar de la Unión Obrera de la Construcción, ni hablar del gremio de camioneros. Entonces a mí me parece que en el debate, digamos, tenemos que poner toda la balanza. Y a mí me parece que estamos en el rumbo correcto y no estamos equivocados. Y seguramente, así como cada vez que viene un ataque furibundo, viene una sorpresa, y así como se van dando los tiempos, creo que Cristina hace pocos meses ha sido reelecta con el 55,42% de los votos. El gobierno de Cristina Fernández del 2007 a la fecha es el gobierno que más ha sido atacado después de del gobierno del general Perón, del segundo gobierno del general Perón. Pero también es reconocido que es el que más trabajó en favor de los trabajadores después de Perón. O sea, exactamente, el movimiento obrero acompañó. No niega nunca que y como decía usted, doctora, me parece bien que el trabajador que tenga que reclamar, reclame, más allá si es camionero, es pastelero o es alfajorero. Lo que yo digo es que hemos avanzado con una política de Estado que es correcta. Digo que no tenemos que olvidarnos del contexto del mundo, y digo que a quién no le gustaría, por ejemplo, aplicar el 82%. Pero no negamos eso, pero para que no veamos irrealidades que no son Pero ¿por qué no paga la renta financiera? Trabajamos para los más pobres y no imponemos un impuesto a las ganancias de la renta financiera. Bueno, pero yo creo que todo llega en su medida y armoniosamente, como decía un viejo general. Concejal Rodríguez, ¿usted cree que esta disputa que lleva adelante Moyano en este momento tiene que ver con su situación de reelección en la CGT, lo primero, y lo segundo, si existe una, como lo señalaba el diputado Biel, una se valoriza muy poco lo que hizo quizás la presidenta Kirchner y antes el presidente Néstor Kirchner con respecto al sector obrero y trabajador, por ejemplo, el traspaso de las FJP al sector público, etcétera. Sí, no me cabe la menor duda que hay intereses sectoriales. Lógicamente vienen las elecciones de la CGT y está jugando a quedarse con la CGT. Además, Perón sabía nombrar estas cuestiones, las llamaba los idiotas útiles que a veces sirven a intereses ajenos a la nación. Nosotros vemos que hay un gran movimiento en Latinoamérica producto de políticas internacionales con respecto a que no le gusta que Latinoamérica se agrupe, que se junte, que era lo que Perón visualizaba en algún momento con que Latinoamérica se tenía que juntar. Y esta es la dificultad que tenemos políticamente, porque ya lo están haciendo con Paraguay, están intentándolo hacer con Bolivia, ya Venezuela lo han intentado hacer. Hay un trabajo hecho con sectores reaccionarios que quieren volver para atrás la historia. Y eso tenemos que tener cuidado todos, digamos, pertenezcamos al partido que pertenezcamos. Acá hay una clara decisión política de tratar de generar un caos en el gobierno para intervenirlo, para generar un golpe de Estado. Desestabilización, que es lo que estamos leyendo todos políticamente. A esta altura ya no tenemos que ser ingenuos y darnos cuenta de que evidentemente hay intereses que no son nacionales. ¿Usted cree que junto, perdón, que lo de Moyano entonces es una desestabilización que responde a intereses internacionales? No, pero yo lo que quiero preguntarle es que si usted cree que junto al paro que llevó adelante Moyano hubo un lockout patronal, como se denunció por algunos... No me cabe la menor duda, Jorge, no me cabe la menor duda de que esto está organizado, está pensado. No era para tanto, porque el tema todavía no se cerró las paritarias, se podría haber seguido discutiendo el tema que ellos querían con respecto al impuesto a la ganancia. La presidenta incluso tiene toda la predisposición de por ahí aumentar el básico del impuesto a la ganancia y subirlo para que no afecte a algunos trabajadores que realmente yo creo que los afecta. O sea que estaba todo abierto, o sea, fue extrañísimo que además en un programa en TN lance el paro, donde justamente él fue y hizo cerrar Clarín y lo boicoteó a Clarín y Clarín lo trataba, ahora es Rubio. Perdón, yo no soy Moyano. moyanista, Entonces,
Yo lo que quisiera hicieron una denuncia penal por extorsión. Yo quisiera que respete un poquitito el turno que tiene, así aprende usted también. Porque si no... no necesito aprender nada, usted quede tranquilo, no respondo la irrespetuosidad, esto que usted cuestiona de Cristina Kirchner hace todo el tiempo en la mesa, no deja hablar a nadie, interrumpe todo el tiempo. Haya calma. Claro, o sea, tenga por lo menos... cosas como que tenga el respeto. En TN largó el paro cuando le anuncian que le habían hecho la denuncia por extorsión y que los iban a detener. Y en esto creo que... ¿Por qué no le invitan a la señora Sola y que venga a hablar ella, si le explica? Sería importante que nos escuchemos cuando estamos hablando, porque si no... Justamente... Si bien el debate es importante, pero... hay que aprender a escuchar. Justamente en ese análisis que estaba haciendo acá el concejal Rodríguez, digamos, lo que llama la atención de repente es que en este reclamo que hace el sector trabajador de camioneros, es como la oposición, y se denuncia sectores de la oposición, hacen una especie de oportunismo, si se quiere, de este reclamo que están haciendo cuando antes, digamos, nunca se han sumado, ni de esos sectores se venía proclamando ninguna de estas reivindicaciones. Es llamativo, justamente como lo señala Rodríguez, que grupos que a veces empresariales apoyan ahora a Moyano como no lo apoyan a uno que ha padecido la década del 70 y que nos ha costado lo que nos ha costado. Yo recuerdo en esa oportunidad, hace muchos años, nosotros planteábamos, ojo con las falsas antinomias, ¿no? Digo, hay sectores concentrados, sectores reaccionarios que aprovechan situaciones como esta, como los grupos de Cecilia Pando, los grupos de los multimedios como Clarín, para sumarse a una protesta y se arma un escenario con algunas caras que son caras preocupantes para la democracia y caras preocupantes para los gobiernos nacionales que quieren hacer avanzar los proyectos y los modelos. No se genera un debate claro de qué es lo que se quiere hacer. A mí me parece muy bien que haya disenso, porque en el disenso también se crece. Yo soy un convencido de eso y respeto mucho y creo que el movimiento obrero sigue siendo la gran columna vertebral de los movimientos nacionales y populares. Pero creo también que los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y esto no quiere... Yo conozco dirigentes gremiales por mi pasado gremial de un lado y del otro. Algunos que son... Y cada uno tiene una historia y nadie resiste un archivo. Pero sí creo que tenemos la responsabilidad histórica de defender este gobierno y los gobiernos que vengan, y tenemos que seguir debatiendo y discutiendo en un ámbito que posibilite que se profundicen los modelos de inclusión. Hay un Consejo Económico Social donde se discutirá el tema de la asignación universal, el salario mínimo vital y móvil, como pasa todos los años, y seguramente esto pasará dentro de un mes a ser una anécdota. Ahora, hay sectores como la mesa de enlace que están fogoneando atrás de todo esto, los sectores reaccionarios de la mesa de enlace, porque les interesa generar un proceso de desestabilización del gobierno nacional, que esto no me cabe ninguna duda, porque no han sabido generar una propuesta opositora seria. No es serio Macri, no es serio Elisa Carrió, no son serios. Una última pregunta antes de ir al corte. Si hace falta, esto marca, como se dijo también desde el gobierno, la falta de renovación de la dirigencia sindical. ¿Hace falta una renovación de la dirigencia sindical? Hace falta una renovación, ¿no? La dirigencia sindical en todos los ambientes políticos, en todos los ambientes hace falta. Ahora, el trasvasamiento. Yo no voy a negar en cuanto a que pueda haber sectores reaccionarios que quieran aprovechar esto, pero tampoco manchemos un movimiento obrero que fue justo a reclamar sus derechos. Yo marqué la diferencia, aprovecharon. ¿No? Siempre va a haber sectores reaccionarios que contra cualquier mella que uno pueda ver en el gobierno va a tratar de aprovecharlo. Yo sinceramente no creo, como dije, yo no voy a defenderlo a Moyano, no creo que haya sido la intención del moyanismo, porque tampoco nos olvidemos que fue Moyano el que estuvo en contra de las privatizaciones, fue Moyano el que estuvo en contra del traspaso a la FJP, o sea, acompañó la política de la presidenta, y de hecho, si la presidenta llegó con el caudal de votos, fue también porque el movimiento obrero la apoyó. Yo creo que todos, y no lo escuché hasta ahora el movimiento obrero no reconocer las reivindicaciones que tuvo gracias a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Creo que hoy puede haber, como dicen, hay de hecho una puja de poder entre Moyano y Cristina.
pero no centremos ni pongamos a todo el movimiento obrero en eso, ni siquiera a todo el sector camionero, porque muchos trabajadores han ido sin estar conscientes de la puja política que existe. El trabajador que corre en la calle, el de Agrotécnica Fueguina, que tira la basura, no ha ido pensando Moyano está peleado con la presidenta y por eso voy a ir en este momento a la plaza. Fue porque me están sacando de mi sueldo tanto que lo necesito, o porque yo conozco el sector sobre todo de Agrotécnica Fueguina y son personas que tienen 7, 8, 9 hijos y que porque gracias a Dios han obtenido una reivindicación en cuanto a sus salarios, les quitaron sus asignaciones familiares. Entonces fue un castigo los logros que el gremio logró para ello. Entonces, esa gente no fue pensando en la puja entre Moyano y Cristina, fue pensando en voy a defender mi salario. Entonces, esto es lo que reivindico de este movimiento y no niego que hay sectores reaccionarios que tratan siempre de aprovechar, no solo esto, siempre van a tratar de aprovechar esto. Pero tampoco creo que el movimiento obrero se vaya a oponer a la gestión de Cristina, porque creo que todos coincidimos, y esta Argentina coincide, que es el mejor gobierno que tenemos y que podíamos tener. No, en parte, yo coincido en este sentido, no es lo mismo Moyano que Venegas, por ejemplo. Bueno, es lamentable lo del Momo ahí, pero bueno, vamos a un corte y cuando sin diferencia. Volvemos, hablamos de política provincial, de política municipal, y bueno, seguimos debatiendo y no discutiendo. En una agradable mesa de colegas. Sí. Pero hay que discutir aunque no compartan. www.quepasasalta.com.ar. Publicamos todo, sin condicionamientos. SEMS, Consultorios de Especialidades Médicas San Millán, Córdoba 620, teléfono 0387-431-3927, www.semsanmillan.com.ar. Diario.1. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad de Salta en su kiosco. Diario.1. quepasasalta.com.ar. Visítanos y entérate sobre política, cultura, espectáculos, deportes, turismo, policiales. Todo lo que pasa en Salta pasa por quepasasalta.com.ar, el diario digital de los salteños. Bueno, seguimos en el segundo bloque de 2 y estábamos hablando de la situación política nacional, donde sin duda lo que tenemos es, más allá de un reclamo laboral, que como bien lo señaló la concejal Avilés, vastos sectores encuentran legítimos, también una puja que se da dentro del Partido Justicialista, porque todos los actores que tienen realmente un papel protagónico en esto es en el Partido Justicialista. A nivel provincial parece que ocurre lo mismo y es solamente el Partido Justicialista el que ocupa el escenario político. Tenemos por un lado, por supuesto, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a nivel municipal al intendente Miguel Isa, y al frente tenemos a Juan Carlos Romero, que ahora ya anunció su candidatura a senador nacional, ¿sí? Y acá está la cuestión. Primero, el intendente Miguel Isa declaró, por supuesto, que él está trabajando, y lo miro a usted, concejal Rodríguez, porque es el representante de esta mesa, se puede decir, del intendente Miguel Isa, trabajando con la presidenta Cristina Kirchner, ¿sí? Pero sobre el gobernador Urtubey, si bien en este caso apoyó la posición de la presidenta Kirchner, muchas veces tiene una situación ambivalente. ¿Cómo va a llegar al año que viene, a las elecciones del año que viene? ¿Existe la posibilidad de un gran acuerdo peronista donde esté Urtubey, Romero, Isa? Y todo puede ser, en la política absolutamente todo es posible. Yo creo que incluso la relación con la presidenta del gobernador quedó manifiesta cuando la presidenta hizo una relación de comparación con Scioli y Urtubey, que Urtubey no le pide un peso, cuando la provincia de Buenos Aires están mandándole la mitad del costo de los sueldos.
O sea que realmente lo ha jerarquizado a nuestro gobernador. Yo veo con muchas posibilidades el gobernador de ser presidente de la nación. Creo que reúne los requisitos y sintetiza las aspiraciones políticas de muchos argentinos. Para adelante, hasta el momento lo que nosotros vemos es de que vamos a presentar candidatos propios, pero como la política también tiene movimiento... Estamos hablando de las elecciones del 2013. Exacto. Yo creo porque estamos trabajando en esa dirección de tener candidatos propios, pero la política es dinámica, tiene sus movimientos y puede ocurrir todo. Yo creo que el gobernador lo va a evaluar en su momento y es una decisión política que tiene él junto con el intendente. ¿Coinciden en que los tres candidatos, los principales candidatos, digamos, para el escenario del año que viene, que serían de Urtubey, Romero y Olmedo, se juegan todo el año que viene? ¿Van a jugar a todo o nada? Y Romero está jugando porque Olmedo quiere ganar, Olmedo de la campera amarilla. Ganar, sí. y supongo que Urtubey quiere mantener su sector político. Me parece que sí que están jugando en serio. ¿Y existe la posibilidad de que Miguel Issa abandone la intendencia para ser candidato a senador nacional? Él dijo que va a ser senador nacional cuando sea viejito, digamos, porque... Sí, también sería un error dejarlo. De todas maneras es una decisión política que la va a tomar conjuntamente con el gobernador, ¿no? Nosotros consideramos desde el punto de vista de la posibilidad de la unidad, los que venimos del peronismo, hemos sufrido muchas unidades donde la pelea es hacia abajo y se pelean solo los dirigentes intermedios y las cabezas pueden sentarse y decir, bueno, vamos a hacer la lista unidad y acá vamos todos juntos. Sería una falta de respeto nuevamente y esto es lo que genera que tantos peronistas estemos divididos cuando no hay una clara conducción. Yo quisiera un partido justicialista donde tuviéramos un conductor y pudiéramos vernos reflejados y que en ese caso se estuviera trabajando en conjunto. Lo cierto es que Romero apareció ahora, después de 12 años, y manifestó que va a renovar su banca. Pero el Partido Justicialista tiene un conductor. Exactamente. De un sector. No podemos decir... El partido como partido tiene un conductor. Bueno, pero quiero decir, perdón, me expresé mal. Sí. El Movimiento Nacional Justicialista tiene una herramienta electoral que es el PJ. Bueno, yo en este sentido lo que quiero decir, nosotros en el día de ayer, de nuestra fuerza, que es Memoria y Movilización, hemos realizado una reunión muy importante con la presencia de compañeros de la capital y del interior de la provincia. Le hicimos un homenaje al compañero Eduardo Luis Dualde, recientemente fallecido. Anunciamos las nuevas autoridades de Memoria y Movilización y estamos trabajando fuertemente con todos los sectores que apoyan el Gobierno Nacional y Popular de Cristina para participar fuertemente en el 2013. ¿Pero participarían dentro de un frente? Nosotros estamos trabajando en el Frente Nacional y Popular kirchnerista. Pero a nivel provincial. En el 2013 la idea es esa. Por supuesto, estamos abiertos a la discusión, estamos convencidos y en eso sí yo coincido con los colegas. Creo que el Movimiento Nacional y Popular tiene que generar un debate en todos los ámbitos. Nosotros estamos abiertos a ese debate, pero ese debate tiene que ser poniendo las cartas arriba de la mesa, donde todos nos expresemos en igualdad de condiciones, porque creo que aparte Salta necesita esto, y yo creo que es muy importante en las tres figuras que ustedes nombraban como referentes, pero creo que hay una necesidad en el conjunto de la sociedad de la provincia y que está viendo con muy buenos ojos a diferentes figuras que están surgiendo, y creo que esto tiene que ver con lo que decíamos en el bloque anterior, de darle un marco de participación para el trabajamiento que llamaba el general de nuevas figuras que van a ir surgiendo con mucha fuerza. Y fíjese usted, casualmente tiene que ver con una política de Estado Nacional de darle participación a las mujeres, a los jóvenes, sin subestimar y sin decir, como decía el general, de tirar todos los días un viejo para la ventana porque iría en contra mía. Pero creo que es importante esta participación y nosotros tenemos que aportar en este sentido y en esta dirección, y creo que vamos a enriquecer el debate y profundizar en nuevas listas, pero ahí sí yo coincido con los compañeros, hay que sentarse, discutir y que con las cartas sobre la mesa y que sean los mejores los que ocupen los cargos electivos. Usted
concejal, en el programa pasado Guaymás dijo que veía en Romero un gran ganador. Esa es la primera pregunta, si usted coincide. Y lo segundo, acá nos habla de que sean los mejores, pero la realidad es que para un cargo como senador nacional y esa campaña tan costosa, la verdad que terminan siendo, me parece a mí, los que tienen más recursos económicos. Eso sí, ¿Es así o no es así? Puede ser que sea así. De todas formas, primero quería aclarar que lo que pasa dentro del Partido Justicialista es que antes de ser un partido es un gran movimiento. Sí. Por eso tenemos esto que entran, que salen, que armamos partidos, pero es un movimiento que se renueva permanentemente, que nos lleva mucho a separarnos un poco del partido oficialista que hoy está en nuestra provincia, y es el hecho de que como movimiento peronista, movimiento justicialista, no nos gusta trabajar para quienes no son peronistas y llevar en nuestra lista candidatos que no son peronistas, como se llevaron en estas elecciones. Usted se refiere a la alianza con el PRS a la alianza con el PRS, a otras alianzas que dieron. O sea, no me gusta eso del partido y creo que eso le pasa a muchos peronistas, que no le gusta tener que trabajar para eso. Ojalá haya un partido justicialista unido, porque también ¿qué nos va a dar esto? Que surge una oposición. Yo creo que en toda provincia, en toda municipalidad, en todo país hace falta una oposición. En Salta no tenemos una oposición. No tenemos una oposición porque la oposición que existía, llámese Partido Renovador, Partido Radical, no existe. No existe. Entonces, ningún gobierno puede funcionar bien si no tiene una buena oposición también, que al mismo tiempo va apuntalando sus acciones de gobierno. En cuanto a lo que me preguntaba recién, si creo que el doctor Juan Carlos Romero puede ser el próximo senador, y frente a los nombres que se barajan, creo que sí. Creo que sí. Habría que ver hasta último momento, cuando se cierren las listas, cuáles son los nombres definitivos. Pero si hoy me dicen que los candidatos son Romero, Olmedo y creo que Rodolfo Urtubey, yo le digo que el candidato, que Romero puede llegar a ser el gran ganador. No sé, porque después también entran a jugar todo lo que es el aparato político. Lo que no quiere decir que nosotros estemos tomando postura que vamos a trabajar para Romero, para Olmedo, para Urtubey, porque en la política también uno nunca sabe. Perdón, quiero recalcar algo. Dijo no el aparato partidario, el aparato político. Es lamentable cómo se utiliza el aparato estatal en las elecciones, en aquellos que juegan una elección desde el oficialismo. Nos tocó a nosotros, los que trabajamos para que Urtubey fuera gobierno, aquellos que ahora son urtubeicistas de la primera hora y que desde la vereda de enfrente nos decían traidores, estas personas no entendieron nunca que pese a todo el aparato que podían poner, si nosotros les llevábamos al pueblo un mensaje claro de esperanza, se iba a dar el cambio. Lamentablemente, con el correr del tiempo, está haciendo realidad la esperanza en Salta. No fue tal. Esperamos, y yo apuesto a que el gobernador continúe modificando, como ahora debo ver con beneplácito, que hace 2 días que está en Orán, y yo siempre dije que aquellas cosas que deba reivindicar del gobierno, las voy a reivindicar, y aquellas que no, pero que in situ vea la situación que Orán tenía después de un accidente donde no tenía ni siquiera los insumos. Me parece que tenemos que apostar a que este gobierno le vaya bien para que a los salteños nos vaya bien. Sin lugar a dudas, las internas dentro del movimiento le hacen mal a nuestro partido. Pensar que el PJ iba a estar con el PRS en una alianza era realmente algo que ningún peronista se lo imaginaba. Hoy, ¿qué hizo Urtubey desde la política? Licuó los partidos políticos y se autodañó, porque cada día le cuesta más caro manejar estas alianzas que no le dan una buena visión, no le dan gestión de gobierno. Acá me parece que el concejal Rodríguez diciende. No es que diciende, sino que me llama la atención la poca memoria que existe, porque la señora trabajó con Urtubey cuando Urtubey hizo la alianza con el Partido Renovador y estaban juntos, digamos. Estábamos y ahí afuera del partido, no entiende. Pero ahí no le parecía, ahí no le parecía que estaba bien que se una con él. Y Juan Manuel siempre fue peronista. Él optó justamente en una discusión interna dentro del justicialismo. Bueno, la señora que hable sola. Pero por supuesto. Termina el concejal.
el justicialismo tenía siempre una postura y el gobernador en aquel momento, Juan Carlos Romero, decidió la candidatura de Guayar. Sí. Juan Manuel no aceptó eso y él hizo la que él consideraba que era su tiempo, su momento, y trabajó y empezó a unir y a tratar de relacionar un eje de poder político, y lo hizo con el Partido Renovador, y hubieron muchos compañeros que se sumaron a esa estrategia política, o sea que no sé por qué después nos sorprendemos. Pero afuera del Partido Justicialista. Sí, por favor. Es medio difícil, compañero, hablar con personas que no tienen, digamos, el respeto de la palabra, porque de última nosotros somos legisladores y sabemos de que cuando usted tiene la palabra yo no lo puedo interrumpir, aunque yo no comparta con usted. O sea, eso hace a la relación humana, al respeto. No, pero es que no puedo. No se entiende. Es que no se entiende. A mí me parece así para que ordenemos, así termina. No, pues yo digo para que todos nos expresemos. A mí me parece, yo digo, por ahí hacer futurología en política de medio 2 más 2 es 28. Uno nunca sabe qué va a pasar. Yo lo que estoy seguro que con el doctor Romero no voy a estar seguro. O sea, no voy a estar porque no coincido. Ahora lo interrumpo yo. Lo que no sé quiénes son los otros candidatos, porque yo, aparte hay que hablar del cupo femenino, se renuevan 3 bancas de senadores, 3 bancas de diputados nacionales, faltan todavía unos meses, creo que va a ser un debate interesante, porque acá tiraron el nombre de Rodolfo Urtubey, yo no sé si el doctor Rodolfo Urtubey va a ser candidato o no. Yo digo lo que uno escucha o lo que uno ve, hay encuestas, si no es Rodolfo Urtubey, hay ¿quién nombres. puede ser por el oficialismo? Es que yo no puedo hacer futurología y yo formé parte de mi partido, formó parte del Frente en las últimas elecciones. El Frente del Gobernador, del Frente del Gobernador Urtubey, así es. Éramos los partidos, participó Memoria y Movilización, los Renovadores, el Partido de la Victoria, el Frente Grande, bueno. Sí, también había en Memoria y Movilización, nosotros fuimos con Matías Posada, bueno, después él ha armado el Frente Plural, Memoria está creciendo en forma muy importante, que es lo que a mí me interesa, por eso nosotros hablamos de candidatos, porque la idea nuestra es presentar listas de candidatos y discutir este tema, pero yo no quiero hacer futurología, y creo sí que es cierto que en este tema de las candidaturas a senadores y diputados nacionales es muy importante el con qué. O sea, pero bueno, también es cierto, y lo dijo la compañera diputada y lo dijo la compañera, que la oposición no existe, como no existe a nivel nacional la oposición. Entonces, inventan opositores, inventan situaciones. Creo que sí, en eso voy a coincidir con la diputada, tenemos que apostar que al gobierno provincial le vaya bien. Yo estoy seguro que estamos bien rumbeados, los compañeros están adhiriendo a la política nacional y creo que tenemos que articular políticas que tengan que ir en favor de los ciudadanos de la provincia de Salta. Yo creo que este es el debate. Después habrá matices, habrá visiones, habrá discusiones. Lo que yo estoy seguro que la posibilidad histórica que tenemos en este país no la tenemos que desaprovechar ni en Latinoamérica. Si hacemos esto le estamos errando al vizcachazo, ¿no? Ya como nos está quedando poco tiempo, es importante ingresar también en el terreno del ámbito municipal. Los 4 son legisladores, 2 por el Consejo Liberante. Son todos de capital. Ahora van a ver. Y mucho se habla de lo que se debate en los cuerpos deliberativos y mucho se habló sobre todo de lo que se debate en el Consejo Deliberante, y lo que viene es cierto, y marcaba mi compañero al inicio, es que ambas cámaras vienen marcando la agenda de los temas que se hablan día a día, y una cuestión que se criticó, si bien yo coincido con que no hay oposición de voces opositoras, quizás, es el tema de las cuestiones que se debaten en el Consejo Deliberante, y uno tuvo que ver básicamente con esta cuestión del monumento al combate de Manchalá, y también ahora esta posibilidad de cambio de nombre de la avenida Virrey Toledo y de sacar el monumento que está en la plazoleta 4 Siglos. Sí, ahí me gustaría decir una cosa. Bueno, recordemos que la iniciativa del combate a Manchalá
es una iniciativa del concejal Ávila, y la iniciativa del cambio del monumento que está en la Plazoleta Cuatro Siglos y cambiar el nombre de la avenida Virrey Toledo, ambas son iniciativas del concejal Tomás Salvador Rodríguez. Bueno, y le vamos a dar la palabra, por supuesto, al concejal, pero me gustaría preguntarle una cosa que me quedó de antes, de lo que dijo Pablo Biel. ¿Usted tampoco acompañaría a Romero? No, yo tampoco acompañaría a Romero. Ahora sí le doy la palabra. Yo, al contrario del compañero, creo que sí hay oposición, lo que pasa que por ahí no está organizada. Tal vez nosotros la vemos en el Consejo, y además son compañeros de por ahí, algunos del campo popular y otros que son más de derecha. Pero hay una oposición, está el PPS, está el Frente Salteño, está el Partido Obrero, que generan un debate y una discusión en el seno del Consejo, y todos los vemos, digamos, en el Consejo Deliberante. Sí, la verdad que ahí sí se da ese juego. Se da, claro. Entonces, y es interesante el debate justamente, y porque como es una caja de resonancia de los problemas de los vecinos, esto es permanentemente el debate y la discusión. Por eso es aceptable, y la tolerancia es grandísima, porque como somos muy pocos y estamos tan fragmentados, para poder sacar algo tenemos que tener realmente una capacidad democrática muy amplia de saber aceptar las diferencias, y en las diferencias buscar las coincidencias. Yo estoy convencidísimo de que en la historia de la humanidad no existe ningún pueblo que sea libre y soberano de que le rinda culto a sus opresores o a sus invasores. Yo no creo de que haya que destruir nada tampoco, creo que hay que trasladarlo al lugar que corresponde, a un lugar a donde haya obras y objetos de la colonia, donde podamos hacer una revisión histórica, pero lo que sí me parece a mí interesante es de que lo pongamos en debate, porque no es casual que estos monumentos y este nombre de calles haya. Hoy día me decían que había una rotonda que se llamaba Mariscal Tito, que había una rotonda que se llama Mariscal Tito. El fundador de Yugoslavia. Exactamente, que también un gran genocida. Y la verdad que yo digo, son cuestiones que tenemos que revisar, porque estamos rindiéndole culto a personas que realmente no corresponden en nuestra cultura. Pero yo también creo que no es nada casual, ¿no? Esto tiene toda una causa que tiene que ver con pueblos sumisos, pueblos que intentan someter, y si nosotros no damos el debate para poder saber de dónde venimos, porque algunos dicen, bueno, pero eso forma parte de la historia, ¿qué nos importa? Tratemos temas del hoy. Esto tiene que ver, está muy ligado al hoy, no es una cuestión aislada. El pasado está íntimamente ligado al presente. Si yo no reviso eso, vamos a seguir cometiendo los errores que cometemos. No en vano se ha creado el Instituto Nacional de Revisionismo, lo ha creado la presidenta, donde Pacho Donel es el presidente de este instituto, y hay una serie de personalidades que trabajan ad honorem, que son muy conocidas por toda la Argentina, y que están justamente en pleno debate histórico con respecto a nuestra nación. Se da esta posibilidad histórica nacional también de poder hacerlo. Nosotros antes no había esta posibilidad de debatirlo, discutirlo, no obstante, fíjese que nosotros lo largamos como una idea y como una posibilidad, y el campo reaccionario salió también a decir de que era una aberración desconocer la historia. Nadie la está desconociendo. Digamos, queremos tener nosotros monumentos a Hitler, a Mussolini. Yo no me imagino en Francia, en la plaza, en París, que levanten una estatua a Hitler, o que en Estados Unidos, en vez de la Estatua de la Libertad, coloquen la bandera de Inglaterra, porque han sido colonizados por ellos. Entonces, estas son las cuestiones que nos interesa debatir también. ¿Estos coinciden ustedes que son debates? La Cámara. Perdón, yo quiero escuchar, los interrumpo, perdón, pero porque sé que la concejal lo va a tratar este tema, entonces me gustaría escuchar su opinión. Bueno, de hecho yo coincido el 100% con Turi, de hecho firmé los proyectos también con él, y estoy de acuerdo en cuanto a que es bueno que tratemos esto, porque muchas veces, no tanto revisionismo histórico, no hablemos tanto de revisionismo histórico, hablemos de educación también. Tenemos un Virrey Toledo que, ¿por qué se hizo famoso? Por haber degollado a Tupac Amaru. ¿Y quién era Tupac Amaru? Un indio que peleaba, un aborigen que peleaba por defender a los oprimidos. Entonces, ¿qué más hizo el Virrey Toledo? Y bueno, creó la encomienda, la mita, que es lo más cercano a la esclavitud. Entonces, tenemos a una persona que ha esclavizado a los pueblos originarios. ¿Cuál fue su mérito? Fundar. Fundar depende de qué perspectiva lo veamos. Porque nosotros tenemos que empezar a revisar la historia desde lo que nosotros somos, no desde lo que nos demuestran desde afuera. Somos hijos o descendientes de inmigrantes en su gran mayoría,
Incluso hoy vi una crítica que le hacían a usted en Facebook que Rodríguez es un apellido español. De seguro. Pero todos tenemos eso. Pero bueno, lo bueno es que la gente sepa quién era el virrey Toledo. Y si a alguno le gustó ser colonizado, fundado, que haya fundado las ciudades y que el costo de eso haya sido la esclavitud de miles de personas, pues que lo mantengamos ahí. Ahora, si nosotros vemos desde nuestra historia y vemos que nosotros no tenemos ese pensamiento y que una Juana Zurduy nos representa mucho más porque no hay ningún monumento a una mujer que luchó a la par de Güemes, que perdió a sus hijos en la guerra, que luchó con su última hija en brazos, que gracias a una Juana Zurduy y a un Güemes tuvimos un 25 de mayo, porque desde acá pararon a todos los realistas que iban a impedir aquello. Esa historia no se cuenta, y menos cuando es de mujeres. Fíjese que en esto que Rodríguez siempre Rodríguez dice que no estamos de acuerdo, en esto sí. Y considero que así no es peligroso. Peligroso. Tenemos que expresar en el disenso, pero es tan importante rendir honor a nuestros héroes y pedir como se luchó y que nosotros festejemos solos en Salta un 17 de junio, un Martín Miguel de Güemes, y que una nación no reconozca una Juana Zurduy, una generala de la nación y un general Martín Miguel de Güemes, me parece que esto es tremendo. Entonces, apoyar, por supuesto, porque nosotros no tenemos, si bien somos todos hijos de inmigrantes, esto fue un gran genocidio. Así como antes festejábamos el Día de la Raza, recordemos que estábamos festejando uno de los mayores genocidios de la historia, sino el más grande de la humanidad, que fue esta colonización tan sangrienta. Entonces, nosotros defendamos nuestro territorio, nuestros héroes, y el debate me pareció fantástico planteado. Así que, presidente del Consejo Deliberante, no todas son pálidas, coincidimos en algunas cosas. Y solo un minutito nada más que, como me había olvidado hablar del Manchalá, aclararle a la ciudadanía que desde el Ministerio de Defensa ya se ordenó la remoción del monumento. Eso es oficial ya. Porque en un momento se dijo y después se desmintió y luego se... Hay un dictamen que está firmado. Es que hay una denuncia de derechos humanos de que habría cuerpos debajo de ese. Por eso se frenó un poco. Sí. Yo, dos cosas, porque aparte me pareció y suscribo lo que han dicho los colegas acá. Primero, con respecto a Manchalá, ese monumento que aparte es horrendo, es la reivindicación del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor. Así que obviamente, aparte de este proyecto presentado por Martín Ávila, que no solo que lo acompaño, sino que lo defiendo, y porque aparte estoy convencido que acá quisieron imponer otra vez la teoría de los dos demonios, y lo que nosotros estamos planteando es una lucha contra el terrorismo de Estado. Con respecto a la reivindicación de nuestros héroes, quiero decir que he presentado un proyecto para reivindicar la batalla de Salta del 5 de mayo de 1817, donde después de ese triunfo que, como bien decía acá la doctora, posibilitó que se derrotara a los realistas y posibilitó que nuestra nación pudiera contener este avance, que si no hubiera sido muy duro, gracias a la tarea de Güemes, que casualmente fue muerto por